En este video les quiero compartir nuevamente otra respuesta que dio el pastor MacArthur a una pregunta que se le hizo en el evento El Estado de la Iglesia que se llevó a cabo días atrás en Grace Community Church. Y esta pregunta que se le hizo al pastor MacArthur tiene que ver con la famosa teoría crítica de la raza y el marxismo o el neomarxismo. Y si no sabía, estas dos corrientes, que son corrientes del mundo, se ha infiltrado en los últimos años en la iglesia cristiana, en las iglesias evangélicas, y donde de aquí también nace el famoso evangelio de justicia social, el famoso falso evangelio de justicia social, porque nada tiene que ver con el evangelio bíblico que encontramos en las escrituras. Entonces, de esto trata la respuesta que el pastor MacArthur va a dar a continuación. Is there injustice in the world? Of course. That's why the kingdom of righteousness isn't going to come till the righteous king gets here. But again, what I was trying to say earlier this morning is you can't fix it. Only Christ can fix it. But along the way, we can fix the hearts and souls of the people who are caught up in all the injustice of the world by bringing them the gospel of Christ. Ahora, es necesario que tengan en cuenta lo siguiente que voy a decir y luego voy a continuar con la respuesta del pastor MacArthur, porque lo que voy a decir tiene que ver con todo esto y para que entienda de qué se trata. El socialismo casi siempre está en el centro de atención y esa es una idea que cobró protagonismo cortesía del famoso Karl Marx y Friedrich Engels, que se presenta como una solución para todos los problemas de injusticias que hay en el mundo. Y aquí se da cuenta lo que dijo el pastor MacArthur anteriormente. Pero sabemos que por la historia, que nunca funciona esa corriente o esa idea del mundo de que hay una solución para este mundo, y ese es el lema de algunas iglesias que dicen que a través del evangelio de Cristo vamos a solucionar los problemas del mundo. Y en Estados Unidos esto tiene que ver mucho más con el tema de la raza, con el tema de lo racial. Entonces, el marxismo, que es la teoría racial que se basa en las relaciones de clase y el tejido socioeconómico de la sociedad, que enfrenta a la clase como la culpable de todo lo perverso y malvado, es lo que enseña el marxismo. Sin embargo, después de 1917, el marxismo no se ha mantenido como una teoría soberana, sino que a menudo se ha difundido con otras ideas que llevan a menudo a dictaduras. Por otro lado, el socialismo, presuntamente como la etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. El socialismo, por ejemplo, exige la propiedad de los medios de producción por parte del Estado para que estén mejor disponibles para las masas. El socialismo requiere que todos los ciudadanos estén unificados para que las instituciones gubernamentales puedan controlar los medios de producción para una sociedad del bienestar, según el socialismo. Por otro lado, el comunismo, supuestamente la etapa final en este sueño utópico marxista, lleva a la cooperación colectiva socialista a un nivel completamente diferente. Los medios de producción y la propiedad son propiedad colectiva del pueblo, bajo un gobierno totalitario, y a todos se les paga lo que el gobierno considere que se merecen, de acuerdo con sus necesidades y habilidades. La propiedad privada ya no es un concepto entretenido. En pocas palabras, eres dueño de todo y no eres dueño de nada. Entonces, hay que entender que tanto el socialismo como el comunismo y por extensión el marxismo son ideologías de extrema izquierda que bajo el pretexto de oponerse al capitalismo en realidad se oponen a la libertad humana básica. Ahora, usted se preguntará qué tiene que ver todo esto con el evangelio. Sí tiene que ver, y como lo va a decir el propio MacArthur, sí tiene que ver, porque esto se ha infiltrado, repito, dentro de muchas iglesias que tienen todos estos pensamientos del mundo,
bajo las ideas de Marx y el neomarxismo en sí, estas corrientes que no son bíblicas. Es por eso que el evangelio de justicia social no es el evangelio bíblico. Entonces, hablando bíblicamente, no hay una solución para todos estos problemas, estas diferencias que hay en el mundo, diferencias que existen en la sociedad. No podemos cambiar eso, sino que sí lo que podemos hacer, como dice el pastor MacArthur, es rescatar a esas personas que están en este mundo sufriendo por la injusticia y sobre todo presentar el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación a estas personas. Of the people who are caught up in all the injustice of the world by bringing them the gospel of Christ. So we have to rescue people one soul at a time. We can't change societal structure. A continuación, el pastor MacArthur va a dar su postura sobre estas corrientes del mundo, como la teoría crítica de la raza y el neomarxismo. ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Claramente debemos oponernos a estas corrientes del mundo y que ya está infiltrado en muchas iglesias. There's plenty of evidence of the corruption of the CRT and neo-Marxism, and I mentioned offhand it comes from philosophers from 300 years ago who are godless, Christless, immoral people who devised all of these things. Ahora, en relación a lo que dijo MacArthur, tenga en cuenta que la teoría crítica de la raza, CRT, surge como una rama de la teoría crítica, una filosofía neomarxista que tiene sus raíces en la escuela de Frankfurt y sus métodos están extraídos de Karl Marx y Freud. Esta teoría enseña que el racismo institucional existe dentro de cada estructura de la sociedad y que estas estructuras están diseñadas de tal manera que protegen y preservan la supremacia blanca en cualquier cultura. Además, esta teoría no se basa en estadísticas fácticas o evidencia objetiva para respaldar esta teoría, sino que se basa en evidencia anecdótica y experiencia personal. Ahora, se da cuenta que toda esta teoría no tiene nada de contenido bíblico, porque esta teoría claramente vemos que no apunta al problema en sí del ser humano, es decir, el corazón, su condición caído espiritualmente, como vemos en las escrituras. Y de esto es lo que va a hablar a continuación el pastor MacArthur. ¿Cuál es el problema en sí del ser humano? De esos problemas que muchas veces pasamos en este mundo por injusticia, por racismo, discriminación, sea el pecado, el problema que sea. ¿De quién es la culpa? ¿Acaso es una maldición generacional? ¿Acaso lo que me sucede en este mundo es culpa de mis padres, de mi tatarabuelo, de mi tatarabuelo? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué me sucede lo que me sucede en este mundo? ¿Por qué me va mal? ¿Acaso es una maldición que viene de mis antepasados? But in the original reaction, I did a series on Ezekiel 18 because I wanted to point out that the heart and soul of the gospel starts with one's understanding of guilt. And it's not collective guilt, and it's not racial guilt, it's personal guilt. And if you take people off the hook for their own sinfulness, you cut them off from the gospel. Yeah. So it's very important that people don't get away with blaming some problem in their life on what somebody did to their great-grandfather 200 years ago. But part of the trend is to make everybody into a victim. We talk about that a lot, victimology. And the scripture would say, you're not a victim of anything but your own corruption. A continuación, el pastor MacArthur dice una gran verdad de que todos tenemos que lidiar en este mundo con problemas que nos puede llegar a suceder cuando caminamos en este mundo caído. Por tanto, de esto habla el pastor MacArthur y de que al final de cuentas todos vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestros pecados, no por los pecados de los demás. Oh, well, sure, we all have to deal with the difficulties and being treated unkindly and unfairly. But in the end of the day, God's going to hold you responsible for your sin
you're not going to be responsible for something your ancestor did. You're not going to be able to blame the weaknesses and failures of your life on something passed down to you in some kind of identity. Y para finalizar este video, el pastor MacArthur nos da una base bíblica de todo el problema en cuestión y cuál es el problema puntual del ser humano, de toda la raza humana. Y aquí vamos a ver cuál es el problema real del ser humano y por qué sucede todo lo que sucede en este mundo y el por qué todos los problemas. Y al final de cuentas, cada uno en este mundo, aquellos que no son salvos todavía, necesitan urgentemente escuchar que se les predique esta gran verdad que nos revela el Evangelio de Cristo. It's Mark's gospel. It's not what goes into the man that defiles him. It's what comes out of the man that defiles him. If you were all alone in the world, you'd be defiled. Yeah. You don't need any history to be defiled. You are defiled, and that's where the gospel has to start.